Hace 2 semanas, Pastor Esteban y yo teníamos el privilegio de ir a la convención de los Bautistas del Sur. Fue la primera vez para mí participar en esto. Había más que 16,000 personas ahí. Y bueno, mensajeros para votar había más que 10,000. Y yo estaba muy impresionado con todo esto y fue un privilegio para nosotros representar la iglesia allí en esta conferencia. Bueno, como ya mencioné, estamos concluyendo el serie sobre el Salvador Simpática esta semana. El próximo domingo vamos a comenzar un nuevo estudio acerca de la doctrina del hombre. La doctrina del hombre. Y vamos a comenzar, por supuesto, en Génesis capítulo 1 con la creación. Hay mucho acerca de la doctrina del hombre que es muy aplicable a nosotros, especialmente en el día en que vivimos. Así que quiero invitarles para estar el próximo domingo para comenzar una nueva serie. Y bueno, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, fijándonos específicamente en nuestro Salvador y en su compasión y simpatía por los que le rodeaban en diferentes situaciones. Ahora llegamos al momento en que Jesús debe enfrentarse a la cruz. Su inminente traición y crucifixión se acercan a cada momento cada vez más. El Señor tenía una cena con los discípulos, los apóstoles. Esto ha terminado. Y Él está aquí junto con los 11. Jesús se dirige desde Jerusalén hacia el puerto de Getsemaní. Y mientras Jesús les habla de lo que está por venir y los ofrece la oración del sumo sacerdote. Y lo que vemos aquí en realidad es una lucha que nuestro Señor afrontó en Getsemaní. Es uno que todos conocemos bien, pero no podemos ni empezar a imaginar la dificultad de esos momentos. Es aquí donde Jesús comenzó a sufrir en agonía, bajo la carga del pecado, que pronto llevaría al Calvario. Su agonía fue tan intensa que el Evangelio de Lucas describe su sudor convirtiéndose en grandes gotas de sangre. En pocas horas será traicionado, llevado ante el Sanedrín, Pilato, Herodes, será condenado a muerte, azotado y crucificado en la cruz. Bueno, este pasaje aquí en Marcos capítulo 14 ofrece una visión de las agonías a las que se enfrentó Jesús en sus últimas horas antes de la cruz. Y quiero tomar tiempo hoy para examinar los detalles de esa noche fiel mientras consideramos la agonía de Getsemaní. Bueno, el punto principal para mantener en nuestra mente es que en este momento más intenso y agonizante de su vida, nuestro compasivo Salvador obedeció la voluntad de su Padre para proporcionar la salvación eterna a los pecadores perdidos. Bueno, estamos en Marcos 14, versículo 32 al 44, y vemos inmediatamente la intensidad del momento. Fueron momentos muy intensos en los que Jesús luchó y sufría
bajo la carga del pecado. Observa la aflicción del Señor. Versículos 33 y 34. Dice, tomó con él Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a aflijarse y a angustiarse mucho. Y él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Esas palabras son muy expresivas y describen la agonía a la que se enfrentó. Jesús comenzó a ser asombrado. Y esta frase significa espanto total y extremo, horror, terror, perplejidad y asombro. Y no podemos imaginar lo que Jesús sintió en su humanidad cuando comenzó a mirar hacia el Calvario. Y el sufrimiento que le esperaba, el sufrimiento que soportaría. Debe recordar, según Juan capítulo 1, Jesús era Dios, pero era un hombre también. Totalmente hombre, totalmente Dios. Y ahora vemos el propósito de su humanidad. Ahora, el tormento físico está más allá de la comprensión. Por no mencionar la agonía del Salvador Santo y sin pecado, cargando los pecados del mundo sobre sus propios hombros. Todo lo que estaba a punto de enfrentar era contrario a su propia naturaleza y deidad. También encontramos que Jesús se puso muy pesado. Esta es una frase que también es muy expresiva. Él significa estar extremadamente preocupado y angustiado. Y una mirada más atenta a la palabra raíz original revela otro aspecto conmovedor. Tiene la idea de estar lejos de casa y fuera del entorno habitual. Jesús nunca había conocido un tiempo en el que estuviera separado de Dios Padre. Nunca había un momento en que ese precioso y santa comunión se hubiera roto. Nunca había habido un momento en que el Hijo sin pecado hubiera sentado el efecto de pecado en su vida. Jesús estaba ciertamente enfrentando una situación que nunca antes había sentido. Comenzó a sentir el peso del pecado, la separación que trae consigo esta separación. Bueno, creo que es muy importante para nosotros reconocer exactamente lo que Jesús enfrentaba. Porque fue el pecado de mí, de ti, de todos el mundo, puesto sobre él. La razón por que digo que debemos tener una visión o una vista de eso es que a veces nosotros como cristianos piensan, bueno, todo está bien, no pensamos mucho en fallar y pecar, pero cuando nosotros nos damos cuenta que lo que yo veo Jesús a la cruz fue el pecado mío. Y por entregar su vida, Él proveyó el perdón del pecado para toda la eternidad. Así que vemos la aflicción, pero noten la separación del Señor, versículo 35.
Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Él llevó a las 11 al huerto, llevando a Pedro, Jacobo y Juan a un lugar especial. Incluso los más cercanos del círculo íntimo del Señor solo podían llegar hasta cierto punto. Era una carga que Jesús tenía que llevar solo. Él era el único digno de llevar la copa. Era el único que podía expiar el pecado del hombre. Jesús fue a soportar las agonías de su sufrimiento solo. Todos sabemos lo que se siente al enfrentarse a una prueba o a una carga. Todos hemos tenido momentos en la vida que parecía que nuestro mundo se derrumbaba. Es en estos momentos cuando deseamos el consuelo y la compañía de un ser querido. Pero estamos aquí para recordarle, Jesús lo soportó solo. En el Evangelio de Mateo registra que él fue un poco más lejos. Cuando los hombres habían ido tan lejos como podían ir, Jesús fue un poco más lejos. De hecho, Jesús fue hasta el final. Fue un poco más lejos por ti y por mí. Él voluntariamente llevó la carga del pecado dentro de sí mismo. No había nadie para ayudar a llevar la carga. Jesús hizo esto por nosotros. ¿Y no te alegras de que Él haya ido un poco más lejos por mí? Si no lo hubiera hecho, no tendríamos esperanza hoy en día. Noten la conversación del Señor, versículo 36. Y decía, aquí Él está separado aún los más íntimos de sus discípulos. Y Él oró, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mientras Jesús sufría allí en el huerto, comenzó a hablar con el Padre. Y hay algunas cosas que notamos. Vemos en primer lugar su relación con su Padre. Qué hermoso registro de la conversación de nuestro Señor con el Padre. Primero se dirigió a Él como Abba. Esta es la palabra arameo para papá. Así llamaba un niño pequeño a su padre cada día. Mi papá. Era la dirección de amor y la dependencia del niño en el Padre. Jesús tenía una relación íntima con el Padre y dependía de Él para obtener fortaleza en este momento de necesidad. Jesús sabía que el Padre estaba en completo control y que todas las cosas eran posibles con Él. Y podemos encontrar consuelo en estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y podemos invocar a Dios como un niño que necesita su poderosa mano de provisión. Quiero recordarle hoy en día, con Dios todo es posible. Así que vemos su relación, pero también
su petición en este pasaje. Aparta de mí esta copa. Nunca debemos ver esto como un signo de desobediencia o falta de voluntad por parte de Jesús. Hay que considerar la agonía que soportó. Jesús sabía que debía morir en la cruz. Ya se lo había confirmado con los discípulos. Sabía que había venido con este propósito, no solamente para celebrar como un infante en el pesebre, no, para vivir y luego morir. Sin embargo, en su humanidad, Jesús no esperaba la vergüenza y el sufrimiento de la cruz. Como dije, Jesús en su deidad sentía repulsión por lo que estaba experimentando y por lo que pronto enfrentaría. Su deidad clamaba por el pecado y la separación. Su humanidad clamaba por el sufrimiento. Si alguna vez nos daríamos cuenta de todo lo que Jesús soportó por nosotros, no seríamos las personas complacientes y apáticas que a menudo somos. Pero también vemos su determinación. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús deseaba que la copa podría desaparecer, sin duda. Pero deseaba cumplir la voluntad de su Padre aún más. Así que no iba a evitar la cruz. Jesús se sometió voluntariamente a los sufrimientos de la cruz para cumplir la voluntad de Dios y redimir a los hombres pecadores. Y en su más profunda agonía, Jesús nunca vaciló en su amor y devoción por la voluntad del Padre, por su compromiso de proveer los medios para nuestra salvación. ¿Qué ejemplo para nosotros? Ojalá que tenemos el mismo compromiso delante de nuestro Señor. Pero a veces las cosas de Dios no son tan importantes para nosotros. Es lamentable cuando vemos el ejemplo del Señor. Hebreos 5, 8 y 9 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de Jesús fue necesaria para que Él se erigiera en cordero del sacrificio por los pecados del mundo. Ahora noten, mientras está ahí en Getsemaní, la necesidad del momento. Este fue un momento difícil para Jesús y los discípulos. Sin embargo, había mucho que Jesús quería lograr. Y vemos la instrucción que Él da en su tiempo de sufrimiento. Jesús dio una orden sencilla. Quédense aquí y velen. No les había pedido que llevara a cabo una tarea grande o difícil, sino que se quedaran a observar. Querían que permanecieran con Él y fueran diligentes por Él. Jesús sabía que debía soportar la copa sola, pero aún así deseaba que velaran y oraran por Él en su difícil momento. No podían llevar la carga con Él,
pero podían ofrecer sus oraciones y apoyo. Podemos aprender mucho de esta sencilla orden. A menudo nos centramos tanto en las grandes cosas. Esas cosas que nos parecen tan importantes, que no hacemos las cosas sencillas, que son realmente importantes. Seamos diligentes para cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer: orar, estudiar, testificar, amar y servirle. No son cosas grandes, sino sencillas. Y la expectativa que vemos aquí en versículo 37. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Cuando Jesús regresaba de su primera oración, se encontró con los discípulos dormidos. En lugar de hacer lo que Él les había ordenado, podemos suponer que Jesús lo consideraba un líder entre los discípulos. No hay duda de que Jesús estaba decepcionado de esos tres. Les había pedido una cosa sencilla, algo que cada uno de ellos podían hacer, y esperaban que hicieran lo que les pedía. Pensando en nosotros, los salvados, no tenemos excusa para abandonar el trabajo al que hemos sido llamados. Jesús espera que permanezcamos fieles a la tarea. Santiago 4:17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Podemos hablar mucho acerca de muchas cosas. Ser fiel con el pueblo de Dios, por supuesto, cosa sencilla, pero a veces hay cosas más importantes para nosotros. ¿Estamos haciendo todo lo que Dios espera de nosotros? Bueno, yo sé que el Espíritu puede examinar cada corazón esta mañana. Si no es así, estamos desobediendo voluntariamente al Señor y pecando en el proceso. Otra razón por que yo mencioné tener un entendimiento, un vistazo de lo que Cristo hizo en la cruz. Él llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados, a la cruz para morir como nuestro sustituto. Él llevó todo. Y luego mirando a nosotros, es increíble ver que aún como hijos de Dios, a veces no estamos tratando de seguir el ejemplo de Él, ser santo, ser piadoso. Y otra vez, el pecado que Él llevó, nosotros lo hacemos. Y si nosotros entendíamos lo que costó a Jesús, sería una motivación para nosotros ser como Cristo. Ser obedientes a tu palabra. Bueno, Cristo dio la explicación para los discípulos en versículo 38. Velan y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Piensen en esto por un momentito. El espíritu está dispuesto. Cada individuo que ha recibido a Jesucristo tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de sí. Cada uno de ellos.
Y Él siempre está ahí en nuestra vida, dispuesto. Hasta el día de la muerte todavía tenemos la carne, la naturaleza humana con nosotros. Por eso necesitamos velar y orar para tener la victoria en la vida. Jesús no les había pedido que velaran y rezaran solo para estar ocupados. Estaba Él en su hora de necesidad. Si alguna vez necesitó el apoyo de los discípulos, era ahora. Pero Jesús tenía una razón mayor para pedirles que oran. Sabía a lo que pronto se enfrentarían. Su fe estaba a punto de ser puesto a la prueba y necesitaban estar preparados. Y la oración y la súplica ante Dios era la única manera de mantener la fuerza que necesitaban. En sí mismos seguramente fracasarían. Necesitamos entender que es para nuestro beneficio orar y buscar al Señor, porque nunca lo lograremos sin Él. La tercera cosa que vemos aquí es la complacencia del momento. Ha sido una situación intensa. El Señor pronto será traicionado. Los discípulos estarán dispersos y temerosos. Su oportunidad para prepararse desperdiciada mientras dormían. Fíjate en lo que les trajo su complacencia. Versículo 40, una pérdida de palabras. Y vino Jesús de nuevo, los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Cuando Jesús los reprendió por sus fracasos, no supieron qué decir. Los hombres habían fallado al Señor y no tenían excusa ninguna. Él les había pedido que lo apoyaran y oraran por ellos y no lo habían hecho. No había nada que decir. No había manera de justificar la falta de compromiso. Y cuando somos confrontados por el Señor en su santa convicción, no hay excusa para nuestra falta de fracaso. No hay necesidad de tratar de convencer al Señor de que nuestras acciones fueran justificables. No hay necesidad de discutir con el Espíritu Santo. Lo mejor que podemos hacer es admitir que hemos fallado y someternos a su voluntad para nuestras vidas. Quiero recordarle que Jesús no nos dejó solos. Él prometió a los discípulos el Espíritu Santo. Iba a venir. Esa fue la promesa. Y no solamente el Espíritu Santo, Dios en nuestra carne. Y nosotros ahora somos un templo. No solo esto, pero también nos dejó tu palabra. Así que en realidad no importa. No hay ninguna excusa para nosotros. Lo mejor que podemos hacer es admitir que hemos fallado y someternos a su voluntad para nuestras vidas. Puedo asegurarle que el tribunal será una cena de silencio para aquellos ante el Señor.
No importa lo que está pasando en este mundo, la verdad de la palabra todavía suena verdad. Cada persona va a arrodillarse delante del Señor. Cada persona. No hay excusa para nuestra falta de compromiso. Vemos también una limitación por debilidad. Versículos 41 y 42. Vino por tercera vez ahora, y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Y yo que casi puedo oír la voz del Señor en mi oído. Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Así que había llegado el momento en que el Señor fue arrestado y llevado. Los últimos momentos de intercesión los habían pasado durmiendo en lugar de encontrar fuerza y ayuda para la hora de necesidad. Los discípulos se encontraron débiles e inseguros. Cuando Jesús es arrestado, todos huyen desfavorecidos. Su complacencia y la falta de compromiso fueron los obstáculos al camino de Dios. Si hubieran pasado tiempo en oración como Jesús, su reacción ante el arresto podría haber sido muy diferente. Por eso, quiero recordarle, es importante que pasamos tiempo con el Señor y busquemos su fuerza y su guía. En los buenos tiempos debemos prepararnos para la tormenta. Siempre hay una experiencia en la monte, pero hay valles que van a venir seguramente. Y el Dios en el monte es el mismo Dios en la valle. Y la única manera de disfrutar el poder de Él es por, tomar el tiempo para estar con Él diariamente. Pronto llegará y el tiempo de preparación se habrá ido. Y si no ganamos fuerza y sabiduría en la montaña, el valle será más difícil. Más difícil. No permite que una actitud de complacencia traiga debilidad a tu vida. Bueno, se nos ha recordado algo de lo que Jesús soportó por nosotros. Él proveyó los medios para nuestra salvación a través de su gran sacrificio en la cruz. Una pregunta. ¿Lo conoces como tu Salvador? ¿Lo conoces como tu Salvador? Bueno, mi papá está con el Señor ahora. Él es un predicador toda su vida. Y yo, cuando la puerta de la iglesia estaba abierta, yo estaba ahí 4 o 5 veces por semana. Siempre. Y bueno, aprendí mucho acerca del Señor, acerca de todo. Pero ¿sabe una cosa? Aún mi padre como predicador, ¿quién fue responsable para la alma mía? Yo y nadie más. Tengo hijos, tengo nietos, ahora tengo un bisnieto por venir. Y yo quiero ser un ejemplo, yo quiero compartir y vivir de tal manera que ellos pueden ver, no simplemente Pastor Steve, no, que ellos pueden ver Cristo en mi vida. Pero es seguro, ellos tienen que cuidar su propia alma, ellos mismos
tiene que entregarse al Señor Jesucristo. Así que no es suficiente ser un miembro de una iglesia, asistir a la iglesia, ayudar a los pobres. Bueno, podemos nombrar miles de cosas que son buenas. Pero Cristo fue a la cruz para ti y para mí. Y hay que recibir y pedir que Él se aplique la sangre derramada a mi vida personalmente. Mi esposa está con el Señor hace 5 meses ya. ¿Qué ejemplo ella tenía de un cristiano dedicado al Señor? Y gracias a Dios yo puedo decir con toda confianza, cuando yo entro en el cielo, mi Dios no va a ver la justicia, las buenas obras que yo hice. No. La única cosa que vale es ser vestido de la justicia de Jesucristo mismo. Así que yo puedo ir con confianza al trono de Dios, no basado en quién soy yo, basado en quién es Él, mi Salvador, mi Redentor, con todos mis pecados perdonados. Cristiano, Jesús nos llama a esperar y velar en este día difícil. ¿Cómo has respondido a eso? ¿Te has vuelto complaciente, contento con las cosas como son? Bueno, solo tiene que mirar en su alrededor si tiene niños o nietos y reconocer, tiene que ser más que simplemente, sentarse en una silla. Por los peligros de la maldad que está en todo nuestro alrededor. Pero con Cristo, la promesa es victoria, vida abundante, no solo en el cielo, pero ahora mismo, en el tiempo que queda para nosotros. Bueno, yo quiero que mi vida tenga un propósito más allá de algunas monedas y algunos billetes, más allá de una casa muy lindo, más allá de un auto. Tantos sueños de todos, pero el mejor sueño es tener Cristo viviendo en nosotros. Este es el consuelo para nosotros en este día. Quiero recordarle, en el momento más intenso y agonizante de su vida, nuestro compasivo Señor obedeció la voluntad de su Padre para proporcionar la salvación eterna a los pecadores perdidos. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. No voy a tomar mucho tiempo, pero sin duda la palabra de Dios ha ido y el Espíritu está aplicándolo a su vida. No sé cuál es su necesidad, pero estamos aquí siempre para ayudarle. Padre Celestial, te damos de nuevo gracias por toda su provisión, todo lo que necesitamos, según Pedro, para vivir una vida de santidad. Tú has provisto esto para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a agarrar la verdad y la presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Y ser entregado para su misión.
aquí en la tierra. ¿Cuántos van a estar por toda eternidad en un lugar de tormento? Se llama el infierno. Porque nunca habían recibido a Jesucristo. Pero alguien tiene que llamarles acerca de Cristo. Alguien tiene que proclamar el mensaje de esperanza. Ayúdanos a ser fiel, Señor, en proclamarlo para tu honra y la gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.